Bueno, pues damos comienzo a nuestro taller esta tarde. En primer lugar, presentarme, daros las buenas tardes a todos. Soy Virginia Moro, soy responsable de marketing de pacientes en Vitalaire. Y bueno, como muchos sabéis, Vitalaire es la marca bajo la cual Air Liquide Healthcare presta los servicios de terapias respiratorias a domicilio. En Vitalaire consideramos esencial que nuestros pacientes y sus familias tengan acceso a una completa información sobre su patología y su tratamiento. Y por eso hemos creado estos talleres a los que hemos llamado Paciente Vital, con el objetivo de compartir información fidedigna que imparten nuestros profesionales y que podamos llegar además a muchos pacientes gracias a que son talleres online. Hemos desarrollado un programa muy completo para este 2021 que podéis consultar en nuestra página web, vitalaire.es, donde además iremos actualizando la información de los mismos. Os voy a presentar a nuestros ponentes. Por un lado, tenemos a José Carlos Fernández, que es responsable asistencial referente de Vitalaire en Galicia. Y bueno, y por otro lado, contamos con nuestro paciente experto, Iñaki Morán, que es vicepresidente además de FENAER, que es la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias. Iñaki ahora está trasplantado de pulmón, pero durante 5 años fue usuario de oxigenoterapia. Y debido además a su actividad como representante de asociación de pacientes, nos va a dar una visión muy interesante de la patología y de su tratamiento. Así que dar la bienvenida a todos los participantes y a nuestros ponentes. Y sin más, os doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Virginia. ¿Me escucháis bien? Entiendo. Perfectamente, Carlos. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Saludos a todos los que estáis conectados y en especial a todos los pacientes y cuidadores. Bueno, me gustaría comenzar agradeciendo vuestra participación y en especial la de nuestro paciente experto Iñaki Morán, al que ya nos ha presentado Virginia. Es un placer contar contigo, Iñaki. Deseo que el taller sea interesante y enriquecedor para todos, que os ayude a conocer mejor la enfermedad y cómo enfrentarse a ella. Ese es el objetivo. Compartiendo además la experiencia de Iñaki y, por supuesto, la vuestra también. Y es que en Vitalaire estamos convencidos de que quien conoce bien su enfermedad podrá estar más adherido a su terapia, podrá cuidarse mejor y, en consecuencia, hacerlo de una forma más eficiente. Además, también esperamos identificar los aspectos que más os preocupan sobre la EPOC, que podrán ser considerados en futuros talleres. Durante el taller utilizaremos mensajes concretos, un lenguaje claro y sencillo que todos podáis entender, así que no os preocupéis. También trataremos de aclarar todas vuestras dudas sobre la enfermedad. Creo que es importante también destacar que todo lo que compartamos hoy aquí es solamente un complemento de las recomendaciones e indicaciones que os haya transmitido vuestro médico y nunca algo que lo sustituya. Esa es nuestra intención. Esto debe quedar muy claro. Además, bueno, hoy Virginia y yo somos la parte visible de Vitalaire, pero me gustaría mencionar a toda la familia de Air Liquide Healthcare, tanto a los que trabajan en primera línea en contacto con nuestros pacientes, como al resto de compañeros que hacen posible esa energía vital que nos empuja cada día a mejorar la salud y calidad de vida de nuestros pacientes respiratorios. Y bueno, para finalizar esta presentación mía, desde Vitalaire creemos que este nuevo canal de contacto con todos vosotros que la pandemia ha potenciado es una herramienta muy didáctica para escuchar y compartir experiencias vitales y reales que os ayuden a conocer mejor la EPOC y así tomar conciencia para adquirir hábitos de vida saludables. Bueno, podemos entonces ya comenzar con lo que es el taller y lo que queremos es primeramente daros a conocer cuál será el guión del taller. Vamos a hablar de lo que es la EPOC. Generalmente acudimos a la cita de diagnóstico. Seguramente el médico que os atiende pues os habrá dado sus explicaciones pertinentes, pero a lo mejor alguien todavía no tiene claro ese concepto y creemos que es importante abordarlo. Con respecto a los tratamientos, vamos a poner más énfasis en el tratamiento con el oxígeno
que es las terapias respiratorias, las empresas de terapias respiratorias a domicilio, es el servicio que damos a los pacientes principalmente, y ahora algo más, ¿no?, con este valor que queremos dar a nuestro servicio, ofreciendo unos contenidos como los talleres para pacientes. Vamos también a tratar qué es una exacerbación. Es una palabra que a lo mejor puede que no la comprendamos, pero en cuanto veáis de qué se trata vais a entenderlo perfectamente. Y finalmente vamos a hablar de cuáles serían los hábitos de vida saludables que os podrán ayudar a mejorar vuestra calidad de vida. Y por último, bueno, pues vamos a hacer de una forma distendida, ya al final del taller, compartiendo mucho con Iñaki, vamos a tratar de practicar lo que hemos aprendido hoy. Pero bueno, no se trata de un examen, ni mucho menos, sino de hacerlo de una forma más amena. Desde Vitalaire, bueno, queremos que tengáis todos claro que sabemos que vosotros sois la parte más importante de este proceso y que es siempre muy conveniente que expreséis vuestras necesidades y preferencias durante el diagnóstico y durante la definición de los diferentes tratamientos por parte del prescriptor. Bien, entonces ahora ya vamos a pasar, dicho esto, con lo que es la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, es un nombre un poco largo y se ha querido definir utilizando el acrónimo EPOC. Y afecta generalmente al 10% de la población. Estos son datos recogidos de la prevalencia en España, entre individuos de 40 y 60 años. Evidentemente, a mayor edad, ese porcentaje aumenta y es posible que en los años venideros, con la contaminación ambiental, pues incluso esa cifra pueda verse incrementada. Se caracteriza por una dificultad del paso del aire debido a una obstrucción. Bueno, nuestros pulmones tienen una estructura, una canalización de una enorme red de tuberías que son las que consiguen llevar el aire a los alveolos, desde el exterior hasta los alveolos, ¿no? Ese es el sistema respiratorio. Para que os hagáis una idea, es como las raíces de un árbol. Pues debido a la enfermedad van a aparecer una clínica de inflamación digamos, de esas tuberías, de las paredes del tapiz que tapiza esas tuberías, en los que va a aparecer inflamación y un incremento del moco. Eso va a provocar una reducción de la luz del árbol bronquial, de todos los bronquios, hasta la parte terminal, hasta los alveolos. Y en consecuencia el aire que respiramos va a estar reducido. Generalmente en el EPOC el mayor problema en la obstrucción es que acaba atrapando aire que debería haber sido expulsado, y debido a esa estrechez de la luz de las vías respiratorias, pues el paciente no puede correctamente expulsar el aire hacia afuera. Y es algo que la respiración es fundamental para poder enfrentarnos a la actividad y que nuestros tejidos y nuestros órganos funcionen correctamente. Y cuando hay un déficit, pues va a tener una repercusión. Generalmente el paciente lo que siente es que se siente más cansado por esa pérdida de los niveles adecuados de oxígeno en sangre. Siguiente. Bueno, ¿qué síntomas vamos a notar? Pues los principales va a ser la tos crónica, va a aparecer una tos de forma insidiosa, generalmente por las mañanas, que irá, a medida que la enfermedad progrese, pues irá también en aumento. Va a haber cambios en las características del moco, en cuanto a la cantidad, el color y la consistencia. Va a haber la tan nombrada sensación de ahogo, que es la disnea.
que es la disnea es una apreciación muy subjetiva por parte de los pacientes. Hay una percepción compleja que no afecta a todo individuo por igual. En ella intervienen factores fisiológicos, sociales, psicológicos, fisiológicos, y no todo el mundo la percibe de una misma forma. Eso es importante tenerlo en cuenta, que un paciente teniendo el mismo grado de obstrucción que otro no tiene por qué tener la misma sensación de disnea. También van a aparecer síntomas como la opresión en el pecho y ruidos respiratorios, las sibilancias, ese ruido característico cuando expulsamos el aire, que sentimos un pequeño silbido, como suele aparecer también en el asma bronquial, muy similar. Las causas, ¿qué causas provocan el EPOC? Bueno, pues principalmente en un país como España, la principal causa es el consumo de tabaco. No tiene que ser directamente un fumador el que lo desarrolle y el que esté consumiendo esa parte contaminante del tabaco, el humo, sino también los fumadores pasivos. Otro factor es el aire contaminado. Gente que está en contacto con las cocinas de leña, que respiran ese humo, la contaminación ambiental. Y ya en el mundo laboral, pues contacto con ciertas sustancias químicas también pueden ayudar a desarrollar la EPOC. En una menor medida, aunque a veces pueden conjugarse un factor como puede ser el tabaco más la ausencia genética de una proteína, que es la alfa-1 antitripsina, es una enfermedad que también nos desprotege frente a las infecciones respiratorias y fomenta que aparezca el EPOC. Siguiente. Con respecto a los tratamientos, pues bueno, no existe aún una cura para el EPOC. El EPOC incluye dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema. El enfisema es, digamos, la parte cuando la enfermedad está ya en un grado muy severo de evolución y hay una destrucción de los alveolos, que es la parte de nuestro sistema respiratorio que intercambia ese oxígeno que respiramos con el torrente sanguíneo. Y cuando eso se destruye, pues es irreversible. Entonces no existe una cura para esa parte, para ese momento, ese proceso, digamos, más acusado del EPOC. Pero se puede controlar la progresión de la enfermedad, cómo no, y tratar la sintomatología. Y esto puede diferenciarlo enormemente, ser el día y la noche con respecto a un paciente que no está tratado, a un paciente que sí que está tratado. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los tratamientos que principalmente se instauran durante el EPOC? Bueno, pues lo primero debe ser la primera causa que ocasiona este problema, que es el tabaco. Pues no podemos fumar. Hay que romper radicalmente con el tabaco. Debemos seguir todos los tratamientos que nos ha prescrito el médico. Siempre se acompaña de un tratamiento farmacológico, con broncodilatadores, con expectorantes. Debemos siempre cumplirlos. Debemos realizar cambios en nuestro estilo de vida, permaneciendo más activos. Generalmente la disnea, la falta de aire, lo que va a hacer es provocar en el paciente una idea, una sensación de que el enfrentarse a la actividad nos va a limitar y nos vamos a encontrar mal. Es como un círculo vicioso. Bueno, pues tenemos que romper con esa creencia y permanecer más activo. Cuanto más activo estemos, pues mejor nos vamos a poder enfrentar a la actividad y mejorar nuestra calidad de vida y sobrellevar mucho mejor la enfermedad. Debemos vacunarnos, es otro aspecto importante dentro del tratamiento. Vamos a prevenir esos procesos respiratorios como es el resfriado, la gripe, y es muy importante vacunarse frente a la gripe,
la neumonía, el neumococo y ahora, como no, todos lo tenemos muy presentes, importantísimo vacunarse contra este nuevo elemento que ha entrado en nuestras vidas, el coronavirus. Entonces, nadie debe rechazar las vacunas porque son seguras y van a ayudarnos a prevenir esas infecciones. Otro aspecto importante dentro del tratamiento, no siempre está instaurado, dependiendo del grado de afectación de la obstrucción, va a ser la utilización del oxígeno, en caso de que nos lo hayan prescrito, obviamente. Y debemos cumplir con la pauta establecida por nuestro médico, será algo fundamental. Más adelante hablaremos de este aspecto. También debemos cumplir, en caso de que estuviera instaurada una terapia de ventilación mecánica, que en algunos casos, en los EPOCs que cursan con retención de carbónico, también nuestro médico habrá podido instaurar la ventilación mecánica, pues debemos cumplir con ese número de horas que nos piden. Generalmente suele ser durante el sueño o cuando dormimos la siesta. Bien, siguiente. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si he ido un poquito rápido, perdonadme, disculpadme, pero bueno, si hay alguna duda o algo no os ha quedado claro, por favor, transmitidme. Tenéis la opción de, a través del chat arriba a la derecha, para poder trasladar cualquier pregunta, cualquier cuestión sobre el tema que hemos tratado. Bueno, vemos que todavía se sigue uniendo gente. No sé, ya estamos 34 conectados. Esto es maravilloso. Muy bien. Pues seguimos si quieres, Carlos, y luego más adelante, como va a haber más momentos para hacer preguntas, seguimos avanzando. Perfecto. Pues vamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a tratar el tratamiento con oxígeno. Bueno, dentro de todos los tratamientos que hemos nombrado, podríamos también centrarnos en todos ellos, pero bueno, vamos a poner el énfasis en el tratamiento que las empresas de terapias respiratorias, en este caso Vitalaire, nosotros servimos a los pacientes. Bueno, pues el oxígeno consiste en administrar un flujo determinado del gas para corregir el déficit de este en sangre. No es más que, bueno, creo que ya muchos de vosotros lo conocéis, es conectarse a los dispositivos que haya prescrito el médico y respirar el aire proporcionado por los dispositivos. El oxígeno es un medicamento y debe ser prescrito por el médico. No podemos instaurarlo de ninguna otra manera. A veces nosotros recibimos llamadas de algún paciente y dicen, mira, necesitamos oxígeno. Siempre debe ser bajo la prescripción de un médico y respetando la pauta que éste instaure en el tratamiento. Por eso el médico nos va a indicar ese flujo de oxígeno que va a ser el flujo óptimo para poder tratar la enfermedad y el déficit en su medida exacta. No debemos nunca manipular ese flujo. También debemos respetar el número de horas, será muy importante. También el médico tendrá en cuenta el perfil del paciente para seleccionar la fuente de oxígeno más apropiada para cada individuo que lo precise. Para usar el oxígeno es obligatorio dejar de fumar. Esto lo recalcamos, lo ponemos en mayúsculas, porque no tiene sentido seguir usando el oxígeno cuando estamos diagnosticados de POC. El tabaquismo es la causa desencadenante del 90% de los casos de POC, también produce el 95% de los cánceres de pulmón y en torno al 30% de las patologías cardíacas. El abandono del tabaco es la principal medida que deberíamos adoptar cuando estamos diagnosticados de POC. Si no, la función pulmonar continuará deteriorándose. Cuando nosotros ponemos freno a través del romper con el tabaco, pues podremos mejorar nuestra función respiratoria. Sabemos que no es fácil abandonar el hábito tabáquico, pero
vuestro médico seguro que os aportará soluciones para poder solucionarlo y poder luchar contra ese hábito que, bueno, tiene unos componentes que lo hacen difícil el abandono del tabaco, como es la dependencia que crea la nicotina. Pero bueno, existen, como insisto, existen esas unidades de deshabituación tabáquica que os ayudarán muchísimo a conseguirlo. Lo que tenéis que pensar es que cómo os sentiríais si lo conseguís. ¿Cómo lo percibiría vuestro entorno, vuestra familia, si conseguís el romper con el tabaco? ¿Y cómo creéis que podría mejorar vuestra calidad de vida? Esas serían preguntas poderosas que podrían llevaros a involucrar en la deshabituación de consumir tabaco. Bien, siguiente. Una vez que se instaura el tratamiento con oxígeno, tenemos que tener pues, unas medidas que debemos adoptar muy importantes para seguir con seguridad el tratamiento. El oxígeno es una fuente muy importante que puede desencadenar un accidente si no tenemos ciertas precauciones. Por eso no podemos fumar cuando estamos utilizando la terapia. Desde Vitalaire recibimos pues, casi todos los meses noticias de incidentes, de pacientes que han sido negligentes en este aspecto y no nos cansamos de repetirlo. No debemos fumar nunca con el oxígeno porque nos arriesgamos a un accidente que puede ser grave. No debemos aproximar nuestras fuentes de oxígeno tampoco a fuentes de calor. Podrían desencadenarse también igualmente un accidente. No podemos manipular con herramientas, a veces los grifos de las botellas de apoyo, porque podría desencadenarse una chispa que provocase un accidente fatal. No podemos manipular grasas, cremas, las pomadas, tampoco. Por eso siempre aconsejamos a nuestros pacientes que se conciencien en que ni siquiera esas cremas que a veces se utilizan para tratar cualquier irritación que nos pueda ocasionar la gafa nasal, pues eso debemos descartarlo, porque las grasas y el oxígeno son un componente perfecto para desencadenar fuego y, en consecuencia, un accidente importante. En caso de que usemos un dispositivo eléctrico, pues no podremos, tendremos que tener cuidado de vigilar el cable porque podría también desencadenarse un accidente, como no. Siguiente. Ahora vamos a tocar el tema del EPOC y la oxigenoterapia. ¿Qué beneficios nos aporta? Bueno, pues cumplir con la oxigenoterapia evita el agravamiento de la enfermedad y nos permite disminuir esa sensación de ahogo, disminuir la disnea. Nos va a permitir ser mucho más autónomos. Podremos volver a retomar esa actividad que teníamos antes de la prescripción, antes de estar instaurado el EPOC. No cumplir correctamente la pauta no aportará ningún beneficio sobre la supervivencia, pero hay estudios que han demostrado claramente que usar el oxígeno en el EPOC, cuando hay hipoxia moderada o severa, va a garantizar mejorar la supervivencia del paciente. Esos estudios son muy reveladores y se llegó a la conclusión de que a partir de 15 horas de uso diario podrían aparecer estos beneficios de supervivencia. Por eso, desde las empresas de terapias, desde Vitalaire, ponemos mucho énfasis en que nuestros pacientes sigan los tratamientos. Sabemos que el oxígeno tiene un grado de incumplimiento importante y está pues, quizás en nuestra mano cada vez desarrollar herramientas para poder concienciar a los pacientes de la importancia de seguir el tratamiento. Ese es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí con este taller y por eso queremos poner énfasis.
La calidad del paciente va a mejorar radicalmente desde que usa su terapia correctamente de oxígeno. En caso de incluso de un agravamiento, pues podremos aumentar esa exposición, pero será muy importante seguir la pauta en principio instaurada por el médico y siempre podremos consultar con él y acordar que en caso de agravamiento, pues si tenemos la posibilidad de subir esa pauta de oxígeno. Siguiente. Ahora, con todo esto que ya hemos comentado sobre manejar la terapia con el tratamiento del oxígeno, pues seguramente nuestro paciente experto Iñaki Morán pues tiene mucho que decirnos y nos podrá aportar mucha información sobre cómo fue desde el momento, cómo fue su vida, cómo cambió su vida desde el momento que empezó el tratamiento, desde que le informaron del diagnóstico, la evolución y esos primeros pasos para enfrentarse a la actividad. Entonces, Iñaki, te agradecería muchísimo que nos ayudaras y que compartieras con el resto de pacientes esa experiencia tuya tan reveladora. Muchas gracias, José Carlos. Lo primero es agradecer a Vitalaire esta presentación que está haciendo, ¿no? Y que creo que para todo paciente o para todos los que somos pacientes siempre nos viene muy bien aprender, ¿no? Recordemos que un paciente informado y preparado va a atender mejor a su estado de salud, a su enfermedad y va a saber cómo combatirla mejor, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento a Vitalaire por estos talleres y especialmente a Virginia por haberme invitado a ello. A la pregunta que me decías de cómo me sentía cuando me dijeron que tenía que usar oxigenoterapia, pues digamos que se dan dos casos, yo creo que en todo paciente, ¿no? Uno es la primera vez que te lo dicen, que yo estaba hospitalizado, con lo cual salía de ahí después de 2 o 3 semanas y entonces lo tomé bastante bien, entendía que yo estaba mucho mejor con el oxígeno que sin él. Y eso me facilitó mucho la ayuda pues para mantener creo recordar que eran 16 horas que me diagnosticó, que me dijo el médico y que, bueno, pues esas 16 horas que se cubrían en casa, ¿no? Y hay otra segunda vez que es cuando tienes que salir con él a la calle, cuando ya te dicen que tienes que usarlo 24 horas, ¿no? Y ahí yo creo que el paciente es más persona que paciente y le da, pues, como entiendo, como me pasó a mí, le pasó por el trato que he tenido con mucha gente de POC, como me pasó a muchos, pues la vergüenza de salir con la mochila a la calle, ¿no? Es un paso que debemos superar, que debemos entender lo que es necesario. A mí me costó un par de semanas, pero yo salía, llevaba la mochila, iba a pasear yo vivo cerca de Bilbao, iba a pasear a Bilbao, llevaba la mochila en el coche puesta, cuando salía a pasear no la usaba y cuando volvía llegaba al coche agobiado y con ganas de conectarme. Hasta que entendí que eso no era posible, que realmente era más mi salud que lo que realmente podía pensar la gente, ¿no? En esos momentos es cuando comprendí también que la oxigenoterapia para mí era buena en el ejercicio diario, ¿no? En el paseo diario, en todas las actividades. Pero eso te digo que 2 formas diferentes, una que lo llevé bastante bien y la otra pues que me costó un poquito más asimilarlo, creo que como a todos y creo que por gran error por mi parte, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos superar y asimilar y reconocer que eso me dio mejor calidad de vida, más calidad de vida durante los años que estuve con oxígeno hasta el trasplante. Muy bien, pues muy interesante tu historia y bueno, seguramente que ahora lo ves desde un punto de vista diferente. También seguramente ahora vamos a abordar las preguntas frecuentes que seguramente tú te hacías también en un principio y son preguntas recurrentes que recibimos las empresas de terapias, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento con oxígeno? Bueno, pues eso es una decisión que solo el médico debe tomar en función del grado de afectación de cada paciente y después de objetivar los niveles de oxígeno en sangre. Un médico no instaura un tratamiento
por antojo, sino porque hay una justificación, hay unos valores después de haber hecho una gasometría, una medición de esos gases en sangre, y es él quien puede modificarlo para, dependiendo en qué momento, pues se necesiten más o menos oxígeno. Incluso poder terminarlo, o sea, cancelar la prescripción de oxigenoterapia, que podría, como no, ser retomada cuando hay una recidiva, pues volver a instaurar el oxígeno. Quiero decir con esto que es algo dinámico y que es el médico quien toma esa decisión. ¿Se puede prescindir algunos días del tratamiento? Pues no debería prescindirse del tratamiento precisamente por lo que hemos comentado antes. El oxígeno está demostrado que produce unos beneficios si se usa un número determinado de horas, pero si a nuestro criterio manipulamos esa pauta, pues no conseguiremos ese objetivo. Entonces será fundamental que esa posología definida por el médico la tengamos grabada y tratemos en la medida de lo posible en cumplirlo. Podremos aumentarlo en un momento dado que nos encontremos peor y siempre habrá la posibilidad de consultar con el médico si tenemos cualquier duda. Eso, por supuestísimo. ¿Podemos modificar el flujo de oxígeno prescrito por el médico? Pues en general no debemos hacerlo, pero me repito un poco, si nos encontramos peor, pues podemos subir el número de horas, dependiendo de las condiciones y siempre bajo la autorización del médico. Siguiente. ¿Cuánto me va a costar? Es otra pregunta recurrente. Bueno, pues hoy día en España, pues tanto los pacientes que tienen un seguro público, la seguridad social, están atendidos desde la seguridad social o por la compañía privada, pues está cubierto al 100%. El coste es absolutamente cero, independientemente de la fuente o el número de fuentes que tengan, los recursos que se necesiten. Eso es totalmente independiente y debéis tenerlo todos claro. Cuando salgo de casa, ¿debo llevar el oxígeno? Pues sí. Si la prescripción lo precisa, pues sí. De hecho, pues existen dispositivos portátiles para que el paciente pueda mantener esa actividad diaria, ese ejercicio, el poder deambular, el poder hacer todas sus actividades con normalidad, tal cual hacía antes de la instauración del tratamiento. Hoy día existen, de hecho en el último año, han surgido múltiples soluciones por parte de los fabricantes para mejorar las condiciones de ese equipamiento y de proveer a los pacientes de mayores recursos, de mejores recursos en autonomía, en capacidad de aportar oxígeno y permiten que el paciente se mantenga activo. Siempre, por supuesto, que haya esa prescripción para deambulación. No todos los pacientes necesitan llevar una fuente portátil. Hay otros casos incluso que solo exclusivamente se prescribe el oxígeno cuando necesiten deambular. Bueno, es siempre a criterio médico, ¿vale? Otra pregunta, ¿puedo continuar el tratamiento si me voy de vacaciones? Es una pregunta muy interesante. Pues claro, debemos siempre... Si estamos diciendo que debemos seguir el tratamiento, pues allá donde vayamos, y no debe haber limitaciones por el hecho de que un paciente tenga su seguimiento en una provincia y quiera desplazarse por vacaciones, por un viaje de ocio, por ver a la familia, por un acontecimiento, lo que sea, pues debe llevar su fuente de oxígeno y para ello sí que deberá planificarlo con tiempo, deberá comunicarlo, dependiendo de la zona donde haya sido instalado el oxígeno, pues habrá unos formalismos, unos protocolos diferentes, pero a través nuestra le podremos informar de cuáles serían los pasos a seguir. Básicamente se trata de, pues eso, de planificarlo, de informar qué día alguien va a realizar el viaje para, en caso de que haya que hacer ese trámite burocrático para que en la zona de destino el paciente tenga la misma fuente que usaba de oxígeno disponible. Y bueno, damos paso otra vez de nuevo a cualquier inquietud o pregunta que os surja con respecto a la oxigenoterapia.
y que os podremos aclarar entre Iñaki y yo. No sé, Iñaki, si con respecto a lo de viajar, tú lo hacías muy frecuentemente y alguna vez tuviste algún inconveniente con respecto a esto. Bueno, sí, como bien dices, yo lo he usado con bastante frecuencia, pues por motivo de asistir a congresos, no solamente vacaciones, ¿no? Que también en una ocasión lo pude utilizar. Y nunca he tenido ningún problema. Sí, es que es cierto que hay que planificarlo, que hay que organizarlo, que no podemos dejar nada al azar, que no podemos esperar a la última hora, como es costumbre muy española, digamos, y hablar con la empresa suministradora para que te lo organice, porque realmente no es más que eso, que una llamada. Y nunca, la verdad es que nunca tuve ningún problema. Siempre cuando llegué al hotel donde iba a estar, tenía el oxígeno, o si no, me avisaban de que llegaba una hora más tarde o lo que fuera, pero bueno, como ibas con tu mochila también, pues nunca he tenido ningún problema. Y sobre todo es muy importante porque a mí me han hecho muchísimas preguntas si se puede viajar en avión, etcétera. Y luego es un tema que da para mucho para hablar. Sí, sí, es cierto. La verdad que he olvidado un poco mencionar también lo de viajes en avión, pero existen algunos dispositivos que sí que están autorizados, ¿no? Los dispositivos portátiles y permiten al paciente pues la movilidad también en esa forma de transporte. Pero siempre conviene contactar con la compañía porque a veces puede haber algún tipo de restricción y siempre, pues eso, lo que tú has dicho, la planificación. Planificación es... Pues, teniendo claro que tu equipo esté homologado, que eso normalmente además se puede consultar en internet y demás, sí hay que hablar con tu compañía aérea para decirle cuál es tu traslado, qué es lo que necesitas o qué es lo que vas a llevar, ¿no? Para que, digamos, te den ese, vamos a decir, visado de que puedas llevar el oxígeno en el avión, ¿no? Muy bien. No sé si alguien se ha animado con alguna pregunta. Virginia, no sé, no, creo que no ha habido preguntas. Muy bien. Dejamos para el final. Eso a lo mejor, pues una de dos, o la gente es un poquito tímida o el locutor no lo ha expresado muy bien. Espero que no sea lo segundo. No, lo que pasa es que en el tema de viajar lo que pasa es que el paciente poco viajamos poco normalmente, ¿no? O sea, quiere decir más en la época en la que estamos ahora mismo de pandemia, que estamos en nuestro hogar, en nuestro domicilio, y si disfrutamos de una segunda vivienda, pues que en alguna ocasión nos permitan el poder salir, pero lo demás, es decir, que no tenemos casi esa opción a viajar y menos con nuestros miedos y con nuestras dudas, ¿no? Que tenemos muchas, seguro, yo las tengo, o sea que seguro que todos los que nos están escuchando tienen dudas también para estas cosas. Yo desde el mes de junio estoy trasladada a una segunda vivienda que tengo en la playa, en otra provincia de donde yo vivo, y llamé con tiempo y yo tengo mi oxígeno aquí, o sea, no he tenido ningún problema, ninguno. Tengo, en lugar de en Murcia, yo ahora estoy en la provincia de Alicante y estoy desde junio, desde que levantaron lo del COVID, me vine para acá porque, bueno, tenía miedo, francamente, de contagiarme con el bicho. Me vine para acá, que no hay apenas nadie, y llamé por teléfono, llamé a la empresa, me dijeron qué tenía que hacer, inmediatamente y sin ningún problema tengo el oxígeno. Sí, es importante el llamar. Yo lo utilizo para dormir. Es importante el llamar antes con tiempo, sí, preverlo y planificarlo. Nosotros tenemos que planificar todo. O sea, un paciente de POC tiene que planificar hasta sus salidas diarias. Por dónde va a ir, si tiene autobús de vuelta, en fin, muchas cosas, ¿no? Y en este caso, en el oxígeno, que es tan importante para nosotros, con tiempo avisar y organizarlo, pero luego no hay ningún problema en absoluto. Y en cuanto a preguntas, por lo que a mí respecta, no pregunto porque está muy claro lo que están comentando. O sea, ni timidez ni que no hayamos entendido, por lo menos en lo que a mí respecta.
Muy bien, ha quedado muy claro, María del Carmen. Así me Muy gusta, bien. muy bien, siendo valientes. Yo era más que nada dejarla ahí la coletilla a ver si alguien se animaba y provocaba esa reacción. Sí, Ha causado efecto. muy Muy bien. bien. Iñaki, bueno, una última pregunta, porque el dispositivo que tú usabas era un dispositivo portátil, ¿verdad? Sí, sí. Eléctrico, una mochilita que te permitía hacer una vida perfectamente normal. Sí, fueron en 2 etapas diferentes, ¿no? Primero fue la eléctrica, que va por impulsos, a demanda, y bueno, con ella me organizaba muy bien y sobre todo, pues por el tema de viajes y demás, pues porque podía cargarla en el mechero del coche, etcétera. Y luego tuve, pues bueno, no sé si por mi actividad o por qué, pues tuve la suerte de tener también 2 baterías, ¿no? Que lo cual me ayudó y me permitía pues el poder asistir a pues igual un congreso donde fuera cerca o una reunión en Vitoria o donde fuera, ¿no? Entonces esas 6, 8 horas me lo permitía perfectamente. Y luego ya en la segunda etapa más crítica, pues ya usé oxígeno líquido y ya tenía una mochila de oxígeno líquido, con lo cual era más complicado el poder moverte para un día solo, pero bueno, si te organizabas, pues podías hacerlo. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos ahora vamos a continuar con el taller y vamos ahora a abordar la tercera parte del taller, el punto 3, ¿qué es una exacerbación? Bueno, es una palabra que a lo mejor en algún momento la oímos, pero como no es muy común, pues a lo mejor tenemos un poquito de desinformación, así que vamos a repasar bien lo que es una exacerbación. Bueno, pues es un sinónimo de una agudización, un empeoramiento concreto en el tiempo en donde vamos a encontrarnos peor. Es un empeoramiento de la enfermedad que produce un cambio brusco en el estado de salud del paciente, que generalmente se debe a un proceso infeccioso, bacteriano o vírico. Bueno, será fundamental conocer los síntomas y signos de las exacerbaciones porque nos ayudarán a tratarla a tiempo y a reducir el tiempo de recuperación y, en consecuencia, a impedir que sea que aparezca una repercusión grave en el paciente. No se pueden prevenir todas las exacerbaciones, pero podemos al menos minimizar sus consecuencias. Entonces debemos estar muy al tanto si pues se presenta una mayor dificultad para respirar, si hay sonidos silbantes en el pecho, lo que comentábamos antes, las sibilancias. Eso quiere decir que la vía se está estrechando más de lo que en condiciones normales nos ocurría. Cambios en el color y en la cantidad de moco, si hay agravamiento de la tos, si hay síntomas de resfriado o gripe, debemos tener cuidado porque sabemos que estamos en una situación, una predisposición que somos más vulnerables a la infección. Entonces, pues debemos tenerlo en cuenta para vigilarnos más ante estas situaciones. Si identificamos hinchazón en las piernas, edemas, debido a la extravasación de líquidos por la congestión cardíaca, pues bueno, pues deberemos también tenerlo en cuenta e irlo vigilando, que no sea muy acusado. Y también el dolor costal, que puede presentarse y puede ser un signo de que algo malo puede aparecer. En ocasiones se puede tratar, estas exacerbaciones se pueden tratar en casa, adaptando la medicación según el plan de acción establecido con nuestro médico, donde seguramente ya se habrá, bien por enfermería, bien por el médico que nos sigue, diseñado un plan de acción para que en caso de que estemos ante una agudización, pues aumentar seguramente la medicación. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues eso, aumentar la medicación de rescate, utilizando broncodilatadores, los corticoides que tengamos prescritos, usar más los expectorantes y luego unas medidas ya no farmacológicas, pero que sí que ayudarán a mantener controlada esa exacerbación que podría ser controlada desde casa y que no requeriría a lo mejor un ingreso hospitalario.
Pues, por ejemplo, aumentar la ingesta de agua y de calorías saludables, porque vamos a estar más susceptibles y vamos a estar en una situación de indefensión. Y cuanto mejor estemos nutridos, pues mejor nos vamos a poder enfrentar. La ingesta de agua, pues en cuanto aumenten las secreciones, vamos a facilitar que ese moco podamos expulsarlo mucho mejor. Esto es algo muy, muy importante. A veces hace más el agua que incluso un expectorante. La hidratación es fundamental. Si tenemos edemas, tenemos que disminuir la toma de líquidos ricos en sodio y cualquier alimentación que lleve un exceso de sal. Es importante vigilar qué tipo de agua estamos tomando por si acaso tuviese repercusión sobre los edemas. Debemos vigilar el color de las piernas para, en caso de que identifiquemos algo anómalo, pues bueno, contactar con el médico también. Debemos intentar expectorar esa mucosidad, ese moco que va a aparecer en la exacerbación persistente, que es abundante, pues debemos eliminarlo cuanto antes. La tos que se verá aumentada es el objetivo de ella, eliminar ese moco. Debemos comprobar la temperatura con frecuencia, debemos tener nuestro termómetro a mano para poder vigilar la temperatura cada 2 horitas, más o menos, y poder identificar cualquier proceso infeccioso que pudiese progresar rápidamente. Debemos realizar ejercicios de control de la respiración y fisioterapia respiratoria que nos ayudaría a eliminar ese moco. Pues a veces podemos disponer de elementos de fisioterapia respiratoria como los sopladores de bolitas que podemos ejercitar la musculatura respiratoria, pero bueno, esto es un tema que seguramente tocaremos más adelante en otro taller, el taller de la rehabilitación respiratoria, y también seguro que será muy interesante para abordar este punto. Debemos pues movernos de forma lenta para ahorrar energía en este proceso de la agudización, para que podamos enfrentarnos mejor a ese proceso que tendrá que superar nuestro cuerpo. Debemos evitar los factores de riesgo como los cambios bruscos de temperatura y ambientes contaminados. Si tenemos a alguien en la familia que consuma el tabaco, pues debemos pedirle que por favor nos tenga en cuenta y para estar lo menos posible con un agente contaminante. Debemos tratar de controlar las emociones, ¿no? Porque cuando entramos en este proceso de agudización aparece la ansiedad, puede aparecer la depresión, porque sabemos que vamos a empeorar, porque a lo mejor hemos tenido una experiencia mala en una exacerbación que haya implicado el ingresar en un hospital. Y entonces, cuanto mejor manejemos esto, romperemos ese círculo vicioso para manejar mejor el proceso. Debemos hacer comidas ligeras, poco abundantes y frecuentes. Será también importante. Siguiente. Estábamos hablando de las exacerbaciones que podemos manejar en el domicilio, pero bueno, habrá alguna exacerbación, una agudización que llegue a tal nivel que precisemos acudir a urgencias o primeramente ponernos en contacto con nuestro médico, porque ya estamos hablando ahora de unos signos, unos síntomas más acusados. ¿Y cuál puede ser? Bueno, pues si tenemos más dificultad incluso para respirar y vemos una diferencia importante de cuando estábamos en las condiciones basales a este proceso, digamos, más agudizado. Si esa tos empeora, si aumentan las secreciones, cambian el color, la consistencia y normalmente son claras o blanquecinas y pasan a amarillentas, verdosas, eso es signo de infección respiratoria, pues es un signo de alarma que deberemos consultar con nuestro médico. Cuando, debido a la irritación de ese proceso, pues puede aparecer sangre debido a esa irritación de la mucosa bronquial, que se ve sometida a tanta tos y a tanta inflamación. Pues también es un signo de alarma que debemos advertir a nuestro médico.
si la fiebre se aparece, si se instaura la fiebre, bueno, previamente tendremos los escalofríos, también podremos saber que pronto aparecerá la fiebre y podemos contactar con el médico. Cuando aumenta repentinamente la hinchazón de los tobillos, signo de edema, y puede aparecer de forma brusca, y pues también lo tendremos en cuenta. Todo esto va a provocar que estemos más irritables, más irascibles, entonces pues ya son signos de alarma, digamos, de un mayor nivel. Y ya sería un punto muy importante, lo hemos puesto al final, pero sería el más importante, si sentimos desorientación, más sueño de lo habitual, es que ya estamos reteniendo demasiado carbónico, y esto ya sí que es muy peligroso. Y es muy importante que contactemos con nuestro médico. Entonces tiene que quedar claro que si empeoramos bruscamente, si aparece una disnea importante en reposo, si aparece un uso de la musculatura accesoria para respirar, vamos a poder identificar lo que ya no respiramos tanto con el diafragma, que no se nos moviliza tanto el abdomen, sino que cogemos, hacemos este gesto es que estamos haciendo un esfuerzo mayor del habitual, aparece seguramente taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria, la fiebre alta, me repito, cianosis, un signo que aparece, que podemos identificar en los dedos, en los labios, que es ese color azulado por la retención del carbónico, y luego, insisto, esa obnubilación, esa pérdida de conciencia que podríamos tener. Es muy importante acudir al médico. En el control de la enfermedad, las exacerbaciones es fundamental. Son fundamentales para poder manejar bien la enfermedad y evitar los ingresos hospitalarios, y que esos ingresos, en caso de que tengamos que acudir, que no pasa nada, si a veces, bueno, pues es muy probable que a lo largo del proceso de la enfermedad tengamos que acudir a urgencias y que ingresemos, pues no entraremos con unas condiciones tan malas, y los médicos seguramente podrán ayudarnos mucho mejor. Siguiente. Abrimos ahora otro turno de preguntas con respecto a las exacerbaciones, por si quedase alguna duda. Yo creo, Carlos, que vamos a seguir y lo dejamos para el final, ¿vale? Porque como tenemos luego, hay una parte específica, y así, porque vamos un poco justos de tiempo. Perfecto, me parece bien. Bueno, pues entramos ahora ya en el título del taller, hábitos saludables. ¿Cuáles son los hábitos saludables? Bueno, pues va a ser una buena alimentación, mantener un peso adecuado, es importante para manejar la enfermedad. Practicar ejercicio, esto es fundamental. Seguramente después Iñaki nos lo comentará. El no fumar, ya lo hemos insistido mucho, el poco sentido que tiene el padecer una enfermedad respiratoria tan limitante como es el EPOC, y que precisamente ha sido el tabaco la causa seguramente que nos lo ha provocado. Pues el romper con el tabaco es fundamental. Realizar actividades de ocio adaptadas y planificadas, hemos insistido mucho en ello. No tiene por qué haber limitaciones para hacer de todo. A lo mejor, evidentemente, no vamos a hacer ejercicio al nivel de un deportista. Evidentemente, no es lo que se busca, pero tampoco las limitaciones de la enfermedad tienen que servir de excusa para quedarnos en casa, para no movilizarnos, para permanecer sentados, tumbados. Entonces, todo eso debemos minimizarlo. Debemos realizar una buena higiene del sueño, un descanso, estableciendo un horario normalizado de sueño, donde descansemos siempre a nuestras horas, utilizando también las siestas, y hará que en el momento que tengamos que enfrentarnos a la actividad lo podamos hacer con mayores garantías.
Y luego respetar unas pautas de higiene para prevenir infecciones. Estamos en una situación más vulnerable y entonces tenemos que tener muy en cuenta también este aspecto. ¿En qué consiste una buena alimentación? Bueno, pues en realizar comidas ligeras, poco abundantes, repartidas, espaciadas entre 4 y 6 tomas al día, en vez de las 2 o 3 que estábamos habituados a tomar. Tomar líquidos en abundancia, los repetimos, entre 1,5 y 2 litros de agua al día. En caso de que no se retengan líquidos. Si se retienen líquidos, pues hay que tener muy en consideración el utilizar aguas con bajo contenido en sodio. Y siempre consultándolo al médico si tenemos alguna duda al respecto. Debemos no consumir alcohol, debemos prevenir el estreñimiento. Nos debemos dar cuenta que el paciente con EPOC, aunque estamos diciendo que debemos fomentar la actividad, pues seguramente, bueno, pues por las limitaciones de cada uno, el movimiento no es, la actividad no es toda la que deseásemos. Entonces lo que debemos hacer es prevenir ese estreñimiento por falta de movilidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tomar 3 o 4 raciones de fruta al día, tomar verduras, 2 o 3 raciones de pescado por semana, sobre todo el pescado azul, que es rico en omega 3, en grasas saludables, y los cereales integrales, que también son muy ricos en fibra. Bien, debemos evitar los fritos. Sabemos que contienen grasas de poco valor. Debemos comer despacio y sentados. En el paciente con EPOC va a facilitar el poder hacer unas digestiones más adecuadas. Si al comer tenemos disnea, es mejor tomar una dieta blanda, en vez de, bueno, va a facilitar el masticar los alimentos y en algunos casos pues será un recurso a tener en cuenta. Debemos evitar los embutidos, el jamón, el chorizo, el salchichón. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en sal y favorecemos que se inflamen los tejidos, que haya esa extravasación que estábamos comentando antes, como los edemas. Siguiente. ¿Por qué hacer ejercicio? Bueno, dentro de esos hábitos de vida saludables es muy importante hacer ejercicio físico. Debemos elegir, bueno, hacer actividades que nos gusten, adaptarnos de forma progresiva a ellas para alcanzar unos 30 minutos de ejercicio diario. No se trata de que sea algo un imperativo esos 30 minutos, sobre todo al principio podemos hacerlos de forma progresiva, repartiéndolos a lo largo del día, 10 minutos poco después de levantarnos y poco después de desayunar, después cerca de la hora de la comida otros 10 minutos y por la tarde otros 10 minutos. Incluso si nuestra capacidad, nuestro nivel de EPOC nos lo permite, pues podemos aumentarlo, ¿por qué no? Debemos adaptar esa actividad física al estado de salud individual. Es a veces muy útil utilizar un podómetro que nos estimulará a superarnos dentro de los niveles de la capacidad que tenga cada uno, por supuesto, y usar un podómetro pues podría ser una herramienta muy útil que nos estimula. Debemos, por supuesto, descansar siempre que lo necesitemos cuando nos enfrentemos al ejercicio. El ejercicio va a ser muy bueno pues, para aliviar esa sensación de ahogo porque nos vamos a preparar. El día que nos tengamos que enfrentar a él no lo vamos a hacer de forma brusca, sino que vamos ya a estar preparados para esa actividad. Nos va a facilitar realizar cualquier actividad que necesitemos en la vida diaria y que hacíamos antes de la instauración de la enfermedad, el pasear, el viajar, el relacionarnos con la gente o incluso las actividades diarias que hacíamos en casa, porque una forma de poder manejar el ejercicio cuando a lo mejor hace mal tiempo, pues podría ser simplemente con las tareas de casa.
estamos también haciendo ejercicio. No tiene que ser una limitación que haya mal tiempo, podemos pasear por casa y emplear esos periodos de 10 minutos en hacer pequeños paseos pues a lo largo de la estancia donde estemos. Y por supuesto va a tener una repercusión muy favorecedora sobre el estado de ánimo, que nos va a animar a poder manejar mucho mejor la enfermedad. Por eso, bueno, pues os recomendamos que para el caso de que en los momentos que hagamos el ejercicio, usar una ropa cómoda, una postura adecuada, no olvidar el inhalador, porque es cierto que cuando nos enfrentamos al ejercicio estamos fuera en la calle y en un momento dado pues puede ser que nos encontremos con mayor disnea, que no tengamos un día bueno y necesitaremos ese broncodilatador para ayudar a enfrentarnos al ejercicio. Bueno, como no, es importante llevar siempre el inhalador encima. Lo importante es que se haga el ejercicio, aunque sea despacio, pero no debe haber una limitación. Debemos poner todo de nuestra parte para tratar de no dejarlo de lado. Realizamos los ejercicios de una forma suave y progresiva. Es importante que no se haga de una forma brusca en caso de que tengamos una limitación importante. Todo esto hay que adaptarlo a cada paciente. Hay pacientes que a lo mejor esto no tienen que tenerlo en cuenta, pero otros sí. Realizamos, de hecho, en esos casos donde haya una limitación mayor, pues realizamos los esfuerzos cuando estemos expirando. Por ejemplo, cuando estamos en casa y queremos hacer ese ejercicio, nos va a costar mucho menos si hacemos el ejercicio durante la expiración. Debemos también, insisto, parar siempre que notemos pues esa disnea o esa falta de aire, y luego tendremos oportunidad de continuarlo. Siguiente. Bien, ante esos ejercicios respiratorios, a veces cuando nos enfrentamos a ellos, pues bueno, sometemos a nuestro cuerpo, que estamos bajo unas condiciones de limitantes como es el EPOC, por esa obstrucción respiratoria, pues no vamos a poder tolerar el ejercicio tan bien como una persona que no padezca la enfermedad. Entonces, una herramienta que nos ayudará muchísimo va a poder ser el respirar de una forma que se suele recomendar mucho a los pacientes con EPOC, es inspirar de forma normal. Generalmente no vamos a tener problema para introducir el aire, como ya he comentado, pero a la hora de exhalar vamos a cerrar los labios y ponerlos en forma de U, como cuando pronunciamos una O o una U, para echar el aire lentamente. Cogemos aire por la nariz y lo exhalamos para alargar la fase expiratoria. Ese atrapamiento de aire que tenemos en los pulmones lo vamos a manejar muchísimo mejor si realizamos esta técnica, que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis y os provocará alivio y reducirá la disnea. Y será una herramienta que tendréis ahí para poder enfrentaros al ejercicio. Bueno, ahora que hemos abordado tanto sobre el ejercicio y que lo hemos... Quiero que quede claro que lo ponemos entre una de las partes principales una de las medidas principales que debe adoptar un paciente con EPOC, pues Iñaki seguro que nos tendrá mucho que decir y nos podrá ayudar para ver cómo se enfrentó ante el ejercicio. Cuéntanos, Iñaki. Bueno, yo venía de una vida sedentaria, ¿no? Mi trabajo era estar sentado detrás de una mesa en una oficina. Y bueno, pues cuando se fue desarrollando la EPOC, realmente aprendí que el ejercicio era necesario, y lo aprendí en el programa de rehabilitación del Hospital de Galdacano, ¿no? Que tienen los profesionales impresionantes en ese sentido, ¿no? Ahí me di cuenta que era necesario, porque yo salía de allí iba a decir visitas, salía de esos ejercicios y demás, y la verdad es que parecía que te comías el mundo, como cuando, no sé, que tu fortaleza había mejorado, tus pulmones parece que admitían más aire, y aprendías a respirar, aprendías
el ejercicio y demás. Y luego, claro, eso tiene un límite, ¿no? Entonces, al final, pues sales de allí y te das cuenta que tienes que hacer algo parecido. Entonces, yo, por ejemplo, sabía, ¿no? Y es que te lees lo que te dicen y lo que te indican todos los médicos o neumólogos, ¿no? Perdón, que tienes que andar, que tienes que moverte, que tienes que hacer esa actividad que comentabas, José Carlos, de 30 minutos diarios, ¿no? Entonces yo salí a andar y pues al principio sin mochila, luego con mochila, parando cada vez más veces, pero bueno, no dejaba de salir, salvo momentos puntuales de exacerbaciones, como bien hemos comentado, y eso es lo que trabajaba, ¿no? Luego también pues me apoyaba en una bicicleta estática que tengo en casa y hacía también mis ejercicios ahí diarios, o vamos a decir que mínimo 5 días a la semana, ¿no? Me movía un poquitín, dependiendo del día, pues podías hacer más o podías hacer menos, pero esa actividad física es la que va a permitir que nuestros pulmones trabajen bien. Eso es muy importante, tanto la actividad física como los ejercicios respiratorios que te enseñan a realizar y demás, ¿no? Y eso te permite pues, poder seguir y poder estar, digamos, plantarle cara a la EPOC y poder, no sé, estar más preparado físicamente para cualquier exacerbación que venga, que te llegue, ¿no? El tema del ocio es otra cosa que también te permite esa actividad. Es decir, que el estar preparado físicamente te permite el poder salir, el poder, como hemos dicho antes, ¿no? Planificando, por supuesto, todos los viajes que vayas a hacer. Y cuando digo viajes, no digo viajes de vacaciones, sino el ocio puede ser ir una mañana a la playa, una mañana al monte, una tarde a pasear, ¿no? Pues todo eso te lo planificas y no tienes por qué tener ningún problema más allá de que las propias condiciones de la enfermedad te limitan, ¿no? Pero, como decías, el tomarlo con suavidad, el andar poco a poco, despacio, el ir aumentando progresivamente, irás aumentando progresivamente día a día esa capacidad y demás, eso te va a ayudar. Y lo que luego es importante es planificarlo todo. Eso es muy importante. O sea, que es en el ejercicio, como en todo, tienes que planificarlo y tienes que ser constante, ¿no? Porque si no, al final, si no hay una obligación, lo dejas de hacer. Y tienes que tener en cuenta que tu obligación es tu salud. Y el mejor estado de tu salud es ese. Y no puedes permitirte que tu salud empeore por ese motivo. Podrá empeorar por otros, pero por ese no te lo puedes permitir. Sí, pues me parece una experiencia unos comentarios muy reveladores y que esperemos que animen a los pacientes a tomar esa actitud. Querer es poder, ¿verdad, Iñaki? Seguro que sí. Siempre. Nuestra mente es muy fuerte y nuestra mente es la que nos dice o me quedo en casa en el sofá sentado todo el día tirado o al final pues opta por decirte no, tienes que salir, tienes que moverte, tienes que hacer algo, aunque sea ir a la panadería en lugar de la que tienes al lado de casa, a la que tienes a 500 metros o a 400 metros, aunque te cueste 30 minutos ir y volver, pero esa actividad tienes que mantenerla. Esa es la actitud. Muy bien, muy bien. No sé si hemos conseguido en algún paciente que a lo mejor no llevara esa asignatura también poder modificar esos prejuicios, pero eso es principalmente el objetivo de talleres como este, el poneros en contacto a unos con otros para que unos tiren de la salud de otros, que vaya todo en cadena contando sus propias experiencias. No sé si alguien quiere comentarnos algo sobre esto y si no pasamos ya al examen para ver si alguien no tiene que quedarse a septiembre a recuperar. Bueno, pues, permíteme, José Carlos, hay que tener en cuenta que muchas veces decimos es que no puedo, es que estoy cansado, es que al final esa falta de actividad va a motivar más cansancio todavía, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, pero es que es así. Realmente hay que combatir ese no puedo por un decir sí puedo y voy a hacerlo, porque eso nos ha pasado a todos. Quiero decir que no es exclusividad de nadie, nos ha pasado a todos y todos muchas veces preferimos estar sentados porque es que si me levanto y voy a andar me voy a fatigar y voy a respirar peor. Pues a la larga, en principio sí, pero a la larga te va a ir mucho mejor. Bueno, perfecto, exactamente. Eso es justo lo que se necesita.
Pues bueno, si os parece, vamos a hacer esta parte. No sé si vamos bien de tiempo, Virginia, o podemos abordar. 5 minutitos rápidamente del test, porque luego yo quiero que cierre Iñaki explicándonos alguna cosilla más. Así que vamos a hacer un rápido control aquí de conocimientos, a ver cómo nos hemos explicado y si lo hemos entendido todo. Así que vamos para allá. Muy bien, pues bueno, la primera pregunta que os hacemos es si de los síntomas de la EPOC, ¿cuáles de ellos identificaríais que están ahí reflejados en las 4 opciones? ¿Cuál creéis que...? Nos podéis responder en el chat o directamente hablando, nos podéis decir. La opción 1, la 2. Para mí, todas son correctas. Bueno, por aquí también otros por ahí dicen la 4. A ver, ¿algunas respuestas más? Todas son correctas. Muy bien. Sí, veo que ha quedado claro. Pues muy bien, exactamente. Esos son los principales síntomas. Hay más, pero los principales son la tos, la dificultad para respirar. Yo creo que ahora ya todos sois expertos y conocéis lo que es la palabra disnea, esa fatiga, y la producción excesiva de moco, la reacción a esa afectación de la mucosa de los bronquios. Vamos Perfecto. a ver la siguiente. ¿El oxígeno es un medicamento? Pensamos en lo que es un medicamento. Pienso que sí. Yo también pienso. A ver, ¿quién más? Bien, sí. Vamos a ver si es cierto. Eso es, perfecto. Es un medicamento. Desde el año 2005 está considerado un medicamento y así debemos manejarlo. Igual que tomamos un número de pastillas, una dosis, pues esa dosis debemos mantenerla tal cual nos ha prescrito un médico, salvo podemos aumentar el número de horas, que es lo que hemos dicho, pero no debemos manejar la pauta. Esa pauta se podrá modificar si tenemos autorización de nuestro prescriptor. El oxígeno por defecto es malo, pero por exceso también. No sé si hay algún paciente que ha levantado la mano. A ver. No, ahora no me sale. Manuel había levantado la mano, pero yo creo que ha sido por error. Muy bien, pues siguiente pregunta. Bueno, ¿puedo fumar si estoy en tratamiento con oxígeno? No. No. Para nada. Está claro que no. Bien. Les he aprendido. No voy a tener trabajo yo en septiembre, me parece. Voy a tener que poner un 10 a todo. Te vamos a dar vacaciones. Ay, qué buenos sois, qué buenos sois. Así me gusta, habéis estado atentos. Bien, la respuesta correcta es no, por supuestísimo. Creo que quedó muy claro. Los riesgos son... Mi motivo del EPOC, o sea, yo tengo EPOC por fumar. Fumaba hasta 3 paquetes diarios. Sí, no te eches la mano a la cabeza que eso es así. ¿Cómo estaría de mal que yo no he sentido ni mono, ni falta de tabaco, ni nada? Incluso ahora, si fuma alguien a mi lado, me voy al otro extremo. O sea, fíjate si sabré yo que no. Muy bien, muy bien. Pues sí, seguramente que hay más casos entre los pacientes y esa es la respuesta correcta. Hay que romper con el tabaco y no se puede fumar si estamos con oxígeno. Es un gran riesgo. Podemos tener un accidente muy importante, es muy serio, de verdad. ¿A te lo ha puesto tu hija otra vez? Otra pregunta. ¿Qué debo hacer si creo que estoy sufriendo una exacerbación, un empeoramiento de la enfermedad? Consultar con el médico. Preguntarle a mi cuñado. Bueno, puede ser que el cuñado sea médico y entonces ya... El uno. Eso me pasa a mí. Al médico. Pues mira. Está muy bien esa, preguntar a mi cuñado. ¿Qué creéis de las 4? Consultar al médico, esperar a encontrarme mejor, tomar algún medicamento por mi cuenta, a ver si mejoro, o preguntar a mi cuñado. El 1. La 1. Consultar al médico. Consultar al médico. Eso es, perfecto. El cuñado está para otras cosas, para que nos arregle el canal de la tele, pero no para esto. Para que no eche a perder la Nochebuena. Bien, muy bien. La 1. Pues sí. Así es, solo nuestro médico. El médico es el experto en manejar la enfermedad
y él es el que nos ayudará claramente, a pesar de que con el tiempo nosotros tendremos cierta experiencia en manejar. Alimentos saludables se aconsejan al paciente de EPOC. Tomar todos los días un bocata de chorizo. Eso es lo mejor. Y 3 o 4 quintos de cerveza. Ahí. Pasar la mañana viendo la televisión mientras fuma un cigarrito. Pues La 3 y la 4 3 son correctas. y la 4. La 3 Muy bien, la muy 3 bien. y la 4. Creo. Pues sí, efectivamente. Muy bien. Pues no sé si esto ya era el bingo o queda alguna pregunta más. Sí, pues nada, muy bien. Pacientes que están muy bien informados, así que han sacado todos un 10, Carlos, ¿te van a dejar irte de vacaciones? Pues sí, pues bueno, yo ya puse las preguntitas un poquito facilitas, A mí pero lo del bocata de chorizo me ha llegado al alma, ¿eh? Bueno, y antes de terminar, nos quedan 10 minutitos. A mí me gustaría darle paso a Iñaki una vez más para que cierre y nos cuente su experiencia dentro de FENAER, de la Federación Española de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, porque creo que es muy importante que los pacientes conozcamos las asociaciones de pacientes y todo lo que pueden hacer por nosotros. Y él tiene un papel muy activo y nos va a dar mucha información de todo lo que podemos sacar de conocer nuestros derechos y de estar dentro de una asociación como FENAER o otras similares que hay. Adelante, Iñaki, cuéntanos. Muy bien, pues bueno, como bien has dicho, FENAER es la Federación Española de Asociaciones, ¿no?, de pacientes alérgicos y con enfermedades respiratorias. Es una federación o una entidad sin ánimo de lucro y la finalidad es la promoción de toda clase de acciones y actividades sanitarias, informativas, divulgativas y destinadas sobre todo a mejorar la vida de las personas con enfermedades respiratorias. La Federación FENAER impulsa y ejecuta programas de actuaciones en beneficio del conjunto de los pacientes respiratorios. Ofrece apoyo principalmente a las asociaciones miembro. Hay que, como hemos dicho en el nombre de la asociación, lo que realmente FENAER no tiene es pacientes directos, por decirlo así, sino es a través de las asociaciones a las que intenta apoyar y dar visibilidad, ¿no? Participa en proyectos nacionales e internacionales y fomenta la colaboración con sociedades científicas, industrias farmacéuticas y de tecnologías sanitarias, pues puede ser, por ejemplo, pues para la divulgación de todo tipo de programas que apoyen al paciente. Lo que nosotros intentamos es la concienciación, porque en España no existe, de asociarse, el asociacionismo, ¿no? Bueno, y lo que intentamos es de alguna forma ayudar a las asociaciones miembros de FENAER, que en estos momentos son 20 en España, pues a que puedan, digamos, preparar al paciente y en base a talleres que organizamos directos a los pacientes de las asociaciones, talleres que organizamos incluso para preparar a los directivos de las asociaciones y nuestra línea de trabajo es esa, es concienciarlo a los enfermos de que es bueno unirse, ¿no? Es bueno, porque vamos a dar voz, vamos a dar visibilidad, vamos a dar un proyecto, vamos a sacar proyectos adelante. Ahora mismo, por ejemplo, pues hemos conseguido, además los escritos a sanidad y demás, hemos conseguido que, por ejemplo, que la triple terapia, que es el visado de la triple terapia, perdón, en la EPOC ya se anule y por lo menos el paciente pueda ya, su médico, su neumólogo, pueda diagnosticarle, ¿no?, esa medicación directamente sin tener que pasar por visados como había antes. Todo esto se consigue con la unión de distintas asociaciones dentro de FENAER. Y lo que intentamos es eso, es sobre todo dar fuerza a esas asociaciones, conseguir el asociacionismo para ellas. Y bueno, no me quiero liar mucho porque sé que andamos justos de tiempo. Simplemente invitaros a que entréis en la página de FENAER, si queréis, que es fenaer.es, y ahí tenéis acceso incluso a las distintas asociaciones, acceso directo a las distintas asociaciones que forman parte de FENAER y que pueden estar en algunas de las provincias o asociaciones nacionales también, ¿no? Como está EPOC España, que es una asociación nacional de EPOC, que está dentro de FENAER también.
y ahí podéis ver todo tipo de información sobre la enfermedad, sobre terapias respiratorias domiciliarias, que es lo que hemos estado también tratando, y creo que es interesante y es sobre todo motivo de que la gente aprenda, ¿no? La gente esté preparada, esté informada. Muchas gracias. Pues esa es la clave, eso es lo que queremos desde Vitaler, que nuestros pacientes estén informados y por eso hacemos estos talleres. Así que muchas gracias. Ahora sí, tenemos 5 minutitos que nos quedan para preguntas, comentarios, nos podéis exponer aquí vuestro pensamiento, cualquier cosa. Perdón, yo lo único, ¿sería posible conseguir este seminario por correo? Sí, os lo podemos enviar a vuestro correo electrónico, el vídeo de todo lo que hemos estado hablando esta tarde. Sería de gran ayuda, ¿eh? Sí, sí. Porque hay unas pautas muy buenas y siempre es bueno tenerlo en el frigorífico y leerlo. Pues os voy a poner el correo electrónico del taller para que me lo podáis solicitar las personas que os interesen. Muy bien. ¿Vale? Sí. Directamente me escribís y yo os lo hago llegar. Me podéis la grabación o si queréis directamente la presentación para imprimirlo como tú me dices, sin ningún problema. Os lo hacemos llegar. Os lo estoy escribiendo ahora por el chat, que es es-atencionpaciente@airliquide.com. Ahí me ponéis en el título Talleres Paciente Vital y me decís qué es lo que queréis que os hagamos llegar. Si la presentación, la grabación y sin ningún problema. Lo compartimos con vosotros. Muchísimas gracias. De todas formas, aprovecho ya y os voy adelantando que bueno, como nuestro objetivo es que todos los meses tengamos talleres de las distintas terapias, para el mes que viene tenemos previsto hacer un taller para el día 14 sobre el apoyo psicológico para adaptarse a la terapia de oxigenoterapia, que la impartirá nuestro psicólogo José Luis Díaz Cordobés, que algunos le conocéis, que es el que nos impartió el taller del Día Mundial de la EPOC. El año primero, pasado. ¿No? Eso es, Carmen, que tú estuviste. Y bueno, creo que también será muy interesante. Y luego el resto de meses iremos desarrollando otros, pues por ejemplo el de buenos gestos sobre nuestra vida diaria, cómo poder, por ejemplo, agacharnos a coger algo o abrocharnos los zapatos sin que eso nos suponga un aumento del esfuerzo y de la pérdida de oxígeno que tenemos, la falta de aire. Sí. Y bueno, haremos diversos talleres hasta finales de año, así que os iremos informando, como nos habéis escrito ya que estabais interesados en este tema. Os lo haremos llegar de todas formas a través de nuestra web, ahí tendréis información actualizada en vitalaire.es y también a través de las redes sociales. En Twitter tendréis información de cada taller que vayamos a sacar. Así que bueno, os contéis alguna cosa más si queréis y si no, despediros hasta la próxima. Eso sí, no os vais a librar tan fácilmente de mí porque os mando un formulario de satisfacción para que nos contéis qué os ha parecido y cualquier propuesta que tengáis para mejorar o de temas que os interesen, siempre son bienvenidos vuestros comentarios. De acuerdo, pues yo lo único que me queda es agradecer a José Carlos y a Iñaki su aportación en este curso. Fundamental. Muchas gracias, María Carmen, un placer estar con vosotros. Hasta la próxima, porque si puedo no faltaré. Así me gusta. Pacientes fieles, muy bien, María Carmen. A ti en el un saludo a todos, un saludo a todos. Gracias. Se puede. Ahí. Muy bien. Ahí está. Tengo que desconectar porque tengo un curso ahora también en la universidad. Pues muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós. Muy bien, María Carmen. Bueno, pues muchas gracias a Iñaki, a nuestro paciente experto, que nos ha aportado una visión estupenda y yo creo que muy interesante, que hemos aprendido mucho todos de la realidad del paciente POC. Y, por supuesto, a nuestro profesor hoy, a José Carlos, que nos has explicado fenomenal todos los aspectos básicos de la patología y su tratamiento. Creo que tengo que tomar un poquito más de fibra, me parece. Para que no se te olvide. Bueno. Pues agradeceros nuevamente en nombre de los pacientes, ¿no?
estos talleres que realizáis, que creo que son muy importantes y al mismo tiempo muy necesarios, ¿no? Es una pena que no se apunte más gente muchas veces. Dices, bueno, porque, no sé si por qué motivos son, por desconocimiento, porque conmigo no va o porque yo ya sé lo que tengo que saber. Estas cosas muchas veces nos decimos, pero realmente en todos estos talleres siempre se aprende mucho y entre todos aprendemos. Cierto. Y compartiendo las experiencias también es muy útil. Y que podáis contar vosotros vuestras vivencias, yo creo que se aprende más que todo lo que podamos contar nosotros. Así que muchas gracias a todos los pacientes por aportarnos siempre vuestra visión.